Buenos días a todos, bienvenidos a The Power of Place, The Cost of Inaction. Buenos días a todos los presentes, a los que estáis viéndonos a través de la pantalla. Estamos muy ilusionados con compartir el día con vosotros, hablar sobre las que estamos teniendo. Me gustaría, en primer lugar, presentaros a los ponentes que van a compartir con nosotros las ideas, porque no va a ser una presentación, sino una charla. Desde contaros un poco cómo se ha producido el estudio de investigación. En primer lugar, tenemos a Alejandro de derecha, voy por orden. Alejandro Cobos es socio de Ineria, empresa de consultoría en ESG, está tan global. Siguiente, Manuel Domènech, arquitecto, más de 25 años de experiencia, especialista no sino también en consultoría y CITAO. Esther, Head of Human Resource Mercedes. Llevas desde 2016, eres especialista en procesos de cambio y de transformación. Gracias por darnos el punto de vista. Inma Ferrer, Manager Director de AEW, con más de 100.000 metros cuadrados que gestionar de oficinas y saber qué es lo que tenemos que hacer con ellas a partir de, bueno, en este momento de transformación. Y Paloma Guinea, de Business en Artelia, empresa de Project Manager. Hemos colaborado en muchos procesos muy especializados, no solamente en el sector industrial. Gracias a todos y por estar con nosotros. Me voy a presentar a mí misma, si acaso no me conoces, soy Carmen Rico, Managing Director de ING. Y bueno, un placer poder compartir con vosotros. Os cuento rápidamente el informe porque no es el objeto, lo más importante, el informe lo vais a poder revisar, leerlo, porque se va a colgar a través de la plataforma. Lo hará Jordana. Este informe es la segunda fase de un informe que se realizó previo al periodo de COVID por ISG UK, donde los clientes, los proveedores, usuarios, pudieron un poco compartir hacia dónde íbamos, ¿no? Las nuevas formas de trabajo que llevaban comentándose durante, pues yo, desde luego, como a menos 20 años, no terminaban de cuajar. Básicamente porque los procesos y porque nuestras costumbres no habían cambiado. En unos países quizás un poquito más que otros. En 2020 nos confinan a todos y en UK, bueno, fue un lockdown muchísimo más fuerte que en España. Y hubo una cosa muy curiosa, porque parece que los ingleses dicen que son más tendentes a ir cada uno, ¿no? Por su lado. En este momento, con el lockdown, todos se unieron. Hubo reuniones con clientes, con proveedores, que los proyectos iban funcionando, qué es lo que va a suceder ahora, muchísima incertidumbre, y decidieron entre todos volver a realizar un estudio de cómo iba a ser futuro en las nuevas formas de trabajo, no centrado solamente en el place, sino también en las personas, las ciudades, la sociedad a nivel general. Entonces, no vamos a hablar solamente de espacios, sino que vamos a hablar de tendencias, de costumbres, cómo hemos cambiado nosotros, ¿no? De experiencia. Como conclusiones generales y para poner un punto de partida, porque hay que ponerlo, pues os diré que se hizo en 2021, tras el periodo COVID y la apertura de otra vez de las ciudades, de las empresas, etcétera. Y, bueno, como conclusiones generales, el 29% el 29% de las empresas que habían invertido en nuevas formas de trabajo, tecnología,
espacios, ayudas en las viviendas, incrementaron sus beneficios. Dato curioso, por ejemplo, el 53% de las personas consideran que tienen un muy buen puesto de trabajo, lo cual está fenomenal. Claro que da un cierto que no lo consideran. Entonces, es una oportunidad, ¿no? Es un 47%. Un porcentaje bastante elevado que todavía no se sienten confortables para trabajar. No tanto en oficinas, sino en general. El modelo híbrido que ahora ya está implementado en todos los países, ¿no? Otras cosas curiosas. Vamos a la oficina ya no a trabajar únicamente. Vamos a la oficina a vernos. Y tampoco vamos a aprender exclusivamente en primer lugar, no, es que vamos a la oficina a compartir. Y compartir es experiencia, conocimiento, o a charlar o a tomarnos un café. Más cosas, ¿dónde invierten los propietarios? Pues invierten fundamentalmente en sostenibilidad y en nuevas alternativas de espacio por demanda. Entonces, hay una parte de ESG que están muy focalizados los inversores. Ahora luego nos contará más si realmente se están utilizando o no. Es, aparte de invertir en aire limpio y en nuevas formas de energía que sean más optimizadas, también estamos invirtiendo en espacios alternativos, no solamente en los edificios, sino en sus alrededores. Pues, por ejemplo, el 43% de las empresas que invirtieron en nuevas dar facilidad y tener a los trabajadores tienen mucho más fácil la retención que aquellos que no han invertido, ¿no? Bueno, son puntos, nuestros ponentes, no sé si vosotros lo habéis podido compartir, nuestros ponentes sí que han podido leer el informe. Yo no quiero sacar conclusiones, pero voy a empezar a escuchar. Y, en primer lugar, bueno, ya sabemos que en este proceso estamos en un proceso de transformación, yo creo que es claro. No sé si está asentado o no la transformación y ya tenemos claro hacia dónde vamos a ir, pero sí que hay unas tendencias, ¿no?, que nos están dirigiendo hacia un camino, ¿no? No sé si estas conclusiones del informe son las mismas que vosotros a nivel personal y profesional en vuestro día a día. ¿Estáis de acuerdo o tenéis algún tipo de puntualización? Pues, Alejandro, empieza por ti. Muchas gracias, Carmen. No, absolutamente de acuerdo con las conclusiones en nuestra experiencia personal, en el sentido de que ya damos mucha importancia al trabajo en equipo, que antes se daba más, por supuesto, al estar todos juntos en el mismo espacio. Ahora que efectivamente se va imponiendo este modelo híbrido en el que está muy bien, porque hay una parte que tú haces autónomamente en tu casa y tienes ese concepto de conciliación que ya se hablaba antes. De verdad es mucho más sencillo, mucho más flexible cuando estás trabajando en casa, pero sin perder esa creatividad que se genera cuando hay equipos de trabajo trabajando juntos. Como decías tú, otra conclusión que hemos visto también en nuestra experiencia, tanto en nuestra propia empresa como en las empresas para las que trabajamos, es la transformación de los espacios de trabajo, ya no tanto en las hileras de mesas de trabajo, todos juntos, sino en un espacio de colaboración, de socialización, aunque sea profesional, pero un espacio en el que se generan ideas, en el que trabajan los equipos juntos, en los que bueno, nos vamos dando cuenta de que ese paradigma de la sostenibilidad que había antes, que era prácticamente se asimilaba a sostenibilidad medioambiental y nada más, realmente al cambiar simplemente el nombre de las cosas, la sostenibilidad, ahora de repente es ESG, que ya habla por sí solo. Hay una parte medioambiental, más o menos equivalente a la que había antes, pero hay una parte de social, gobernanza. La gobernanza, bueno, pues tiene que ver bajo la transparencia de las corporaciones y demás, pero la parte social, que son las personas, curiosamente se estaba dejando un poco atrás. Era la parte que bueno, se daba por supuesto que los trabajadores pues, iban a trabajar y se aguantaban con el espacio en el que tenían. Ahora mismo no, ahora mismo cada vez en más sectores profesionales hay una demanda de trabajadores. Ahora mismo no es fácil encontrar en muchísimos perfiles, no hay ahora mismo trabajadores en el mercado. De manera que la retención o la fidelización, me gusta más el concepto de los trabajadores, también se consigue con un puesto de trabajo adecuado, que sea mejor, como comentábamos antes, que sea mejor que el que tienes en tu casa.
lo cual en muchos casos no es difícil. La gente no tiene habitualmente en su casa un despacho con luz natural, con iluminación controlada, con la temperatura controlada, aunque la temperatura está a la asignatura pendiente. Pero bueno, hay toda una serie de factores del puesto de trabajo que suelen ser mejores, como demuestra el informe, en las empresas, sobre todo en las que se han adaptado, mucho más que en tu propio domicilio. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Alejandro y realmente lo que vemos en el informe analiza, organiza y coloca en su sitio muchos datos que nosotros estábamos viendo, otros que estábamos intuyendo y que responden a una realidad que estamos viendo. También es cierto que esa realidad tiene unas características en su génesis realmente explosivas, porque hablábamos durante mucho tiempo de cómo íbamos a organizar las nuevas relaciones entre las empresas, sus trabajadores, sus clientes, y ha habido un punto que nos ha obligado de una manera casi catastrófica a hacerlo, y ahora mismo se han abierto muchísimas oportunidades de cómo se establecen esas relaciones y también muchos caminos abiertos que no sabemos hacia dónde van a ir. Entonces estamos en un momento en el que hay muchas oportunidades, muchas maneras de entender cómo van a funcionar esas interacciones. Desde nuestro punto de vista, ver cómo le damos el soporte físico para que eso funcione y tenga un ámbito en donde se puede hacer. Y otro punto también que es que el trabajo híbrido aparte del trabajo completamente fuera de la oficina. Con lo cual también tenemos que generar espacios atractivos, casi magnéticos, para que la gente que ha encontrado unas alicientes y unos problemas trabajando de una manera muy diferente quiera volver al puesto. Y de esa manera todos los agentes que están ahí vuelvan a equilibrarse. Porque ahora mismo yo creo que hay un cierto desequilibrio que tenemos que entre todos, cada uno en su función, intentar volver a equilibrar. Sí, efectivamente, de la noche a la mañana, ¿no? Como quien dice, pasamos de una situación donde lo normal era tener tu rutina de ir todos los días a la oficina, el teletrabajo existía, pero era algo más puntual, más ocasional, al otro extremo, ¿no? A trabajar en remoto al 100%. En las empresas nos hemos tenido que, bueno, pues, plantear muchas cosas y abordar el dilema del retorno a la oficina, ¿no? Se hablaba de que el teletrabajo había venido para quedarse. En algunos casos había gente, y sigue habiendo, que se plantean cuál es el propósito, ¿no? de ir a la oficina. Entonces es importante tener claro para cada uno cuál es ese propósito que queremos, ¿no? en las empresas plantear en bueno, pues ese trabajo, esa forma de trabajar en la oficina. Y ahí es muy importante tener en cuenta cuál es la cultura de la empresa y cuál es tu necesidad. Y que ese sentido, bueno, pues sea algo compartido. Ahí es importante también escuchar, ¿no? Y muchos, pues, hicimos encuestas, hemos tenido que, bueno, pues compartir muchas opiniones y, bueno, pues se plantea esa oficina como lugar de encuentro, como lugar para compartir, para vernos, ¿no? Y donde, bueno, pues fomentar otra forma de trabajar, mientras que en casa, bueno, pues efectivamente tienes otra flexibilidad, optimizas el tiempo de otra manera, pero, bueno, pues la oficina tiene que aportar, ¿no? Valor para que realmente funcione y, bueno, pues lógicamente eso se tiene que trasladar en los espacios de trabajo. ¿Como inversor? Bueno, como inversor, evidentemente no hay inversor que va a tener éxito si no tiene empatía con el cliente. Evidentemente nosotros pues, tenemos que seguir las tendencias del mercado y adaptarnos a la nueva realidad. El problema es que de momento no sabemos cuál es esa realidad porque no está consolidada. Es decir, ahora mismo yo creo que hay un poco de incertidumbre sobre cuál es el futuro y ahora mismo lo que estamos es intentando pues, seguir los parámetros. O sea, no solo hacer edificios sostenibles, que esto es algo que afecta a todos los sectores, pero el sector de oficinas creo que es el sector más damnificado de esta pandemia porque básicamente nos hemos dado cuenta de que es posible mantener la economía de servicios desde nuestros domicilios. Y entonces, pues claro, ha abierto muchas heridas porque es como, bueno, necesitamos seguir pagando alquiler, no necesitamos seguir pagando alquiler, necesitamos ir, no necesitamos... Entonces, ahora mismo todavía no hemos vuelto todos a la oficina y no sabemos si vamos a volver todos a la oficina. Y entonces estamos un poco a la expectativa, o sea, dando nuestros servicios no solo a los parámetros de sostenibilidad, sino también a las nuevas tendencias para crear pues, servicios adicionales al puesto de trabajo. Aroma. Bueno, lo han dicho todo. Bueno, queda el punto de vista de quien está constantemente con diferentes tipos de clientes y de diferentes sectores. Sí, yo creo que al final ha habido mucho cambio y no ha habido cambio. Es decir, yo creo que está todo en un proceso de qué pasa, como decía Inma,
En general, nuestros clientes, pues el típico ratio de metros cuadrados de oficina alquilada y tal, no se ha reducido drásticamente, se están modificando, se han desaparecido las praderas de todos los tipos de mesas, se busca crear espacios mucho de colaboración, pero para eso tienes que estudiar tu gente qué hace, qué necesita, cómo se relaciona. Entonces, yo creo que se está un poco reflexionando sobre todo eso, porque la inversión es importante, o sea, si quieres distribuir y tal, y sobre todo que tienes que atraer a la gente a la oficina. Eso depende mucho de, yo creo que influye muchísimo la cultura de empresa y lo que es el edificio también y el lugar de trabajo, ¿no? Porque antes estábamos comentando eso, que había mucha gente, o sea, antes cuando la gente teletrabajaba, yo me acuerdo que se llevaba como un proceso donde se iba, se medía la luz, no sé qué, o sea, había un proceso muy establecido para llevar a alguien a teletrabajar, ¿no? Y a probar eso. De repente nos fuimos todos a casa con la mesa que tenías, la silla que tenías, y bueno, las condiciones técnicas de la oficina son diferentes, entonces hay que ir volviendo, pero el cambio todavía no se está viendo. Pero mi experiencia personal es que dependerá un poco de los sectores y de las empresas, pero la gente en general, no sé si porque no concentráis que somos, quiere volver. Quiere volver sin perder la parte de conciliación y flexibilidad que tenías con el teletrabajo. Entonces, yo creo que es muy importante conseguir balance. En el informe hay un dato curioso y es que los empresarios consideraban que el punto óptimo de productividad era estando 2,8 días a la semana en la oficina y el resto en casa. Y en cambio, los trabajadores, es verdad que hay mucha diferencia por sectores, ¿no? Consideran que necesitan 3,1. Es decir, los trabajadores en general, digo porque luego habrá particularidades que no quiero que empiecen aquí a una ebullición, consideran que mínimo 3 días a la semana es lo adecuado, ¿no? Dentro de ese punto de flexibilidad y transformación, y me ha ayudado que todavía no sabemos, ¿no? Sabemos hacia dónde vamos a ir, pero no sabemos si va a funcionar, es lo que estoy entendiéndote. Ha habido, o antes se hablaba de la transformación de la oficina o workplace muy centrado en lo que es la oficina y nos hemos dado cuenta, ¿no? Que la parte social es fundamental y la parte social incluye el edificio, obviamente, los alrededores, ¿no? Toda la parte de urbanización, transportes, ubicación e incluso un poco la ciudad, ¿no? Es la localización. Desde el punto de vista de inversor, ¿dónde os estáis focalizando en la transformación de vuestros edificios? Que sé bien que estáis haciendo transformación de todos vuestros edificios. ¿Qué es lo que percibís que demandan las empresas en este punto en cuanto a lo que es no solamente el fit-out, sino el entorno, ¿no? El edificio y su entorno? Bueno, efectivamente, lo que hay, bueno, ahora mismo nosotros lo que intentamos tenemos un portfolio e intentamos optimizar lo que tenemos. Sí que es verdad que evidentemente nosotros como inversores también para entrar en nuevos proyectos, el capital es miedoso. Entonces, ahora mismo el capital se está centrando en las zonas del centro de negocios, o sea, dentro de la M30 en Madrid, para poner un ejemplo. Y bueno, y saben que todas las empresas que pueden reducir metros para dejar una sede social, digamos, que mantenga la dirección, va a necesitar siempre una oficina en el centro y que esté bien alquilada. Y en la periferia ahora mismo es el sector que está sufriendo más. También es verdad que con todo el tema de la tecnología se ha abierto un poco la posibilidad de invertir en otras ciudades. Es decir, que hay un foco en ciudades como Málaga, que están ahora mismo son muy atractivas porque, vale, siguiendo con el tema de la gobernanza, pues evidentemente pues, la calidad de los empleados están buscando pues, usos alternativos, o sea, edificios alternativos en ubicaciones que tengan una calidad de vida importante. Málaga, Barcelona, Lisboa. Bueno, esto también es una tendencia ahora, pero sobre todo a nivel de lo que nosotros podemos hacer es proporcionar espacios comunes, colaborativos dentro de nuestros edificios. Es decir, ahora mismo hemos pasado por un momento en el que el ratio de ocupación era altísimo y eso era una clave muy importante. Ahora mismo ese no es un parámetro importante
Y, sin embargo, el ir a alquilar espacio en un edificio que tenga muchos servicios colaborativos, pese a que esto disminuye la tasa de efectividad del espacio, es decir, estás pagando un 25% más del espacio que pisas de moqueta, eso no les importa, prefieren correr con ese riesgo y ir a edificios que tengan espacios colaborativos. Entonces, bueno, ahora mismo es que estamos todos como un poco siguiendo como qué es lo que están haciendo las empresas. Estamos viendo que no se vuelve a la oficina, es decir, que los lunes y los viernes hay una tasa de ocupación del 35%, 50%. Y bueno, y ahí estamos, o sea, expectantes a ver dónde se consolida la tendencia actual. Ahí, bueno, por reportar también algo, o sea, sí que es verdad que debido a ese momento, ¿no?, de incertidumbre, de no saber cuál es la dirección, ¿no?, que van a seguir los acontecimientos, lo que sí teníamos que hablar, no tomar decisiones estructurales basándonos en factores coyunturales, ¿no? Y por eso es importante la flexibilidad, ¿no?, el tener espacios que se puedan adaptar y, bueno, pues que esa flexibilidad, que es lo que se persigue con todo esto, pues permita el ir adaptándonos a cómo evolucionan los acontecimientos, ¿no? Que el uso de los espacios flexibles de coworking, donde estamos además ahora, sí que es una alternativa para regular, ¿no?, las entradas y salidas de personal o para... Podría serlo en muchos casos. Es verdad que sí que las empresas, sobre todo empresas grandes, pues sí que siguen necesitando esa sede, ese lugar central, ¿no?, como apuntaba la compañera, pero igualmente necesitas esa flexibilidad, pues mismamente para otro tipo de encuentros, de eventos, reuniones de más personas que puedan estar deslocalizadas, ¿no?, que ser creativo, ¿no?, para adaptarnos a esas necesidades. Por puntualizar, perdona, has comentado Málaga, que está en boga, es verdad, parece que no paran de oírse Málaga, Valencia, está fenomenal, Lisboa, tenemos a personas aquí también en Lisboa, se está retransmitiendo para toda Iberia. Sí, Lisboa. Sí, Sí, bonito es, desde luego. Málaga lo que está trayendo muchísimo talento y nosotros trabajamos con varias grandes tecnológicas que están montando hubs allí. Entonces, lo que están atrayendo es gente de toda Europa. O sea, realmente Málaga se va a convertir en un centro de gente que aboga por, en cierta medida, el teletrabajo y el poder estar descentralizado. Sí, que es muy importante. Desde Google, las tecnológicas. Pero hoy en la universidad lo ha hecho bien, el ayuntamiento lo ha hecho bien, han hecho una red para atraer ese talento, ayudado por un clima espectacular. Y es un sitio en el que los nómadas digitales que se llevan ahora pues viven felices. Yo creo que, lo decía Carmen antes, nosotros hasta ahora habíamos estado con un foco muy estrecho y hasta hace muy poco hablábamos de densidad, hablábamos de metros cuadrados y hablábamos de renta por metro cuadrado. Y de repente el foco se ha abierto y estamos hablando del edificio, de su entorno, de su ciudad o de su ubicación en el mundo. Entonces, la península, por ubicación, por clima, por conexión, o sea, por todo eso, es un punto en el que una serie de ubicaciones que lo están haciendo muy bien, hablábamos de Lisboa, hablábamos de Málaga, hay otras ubicaciones, se van a convertir en puntos de atracción. Entonces, al final, pues tener una ciudad atractiva, un entorno atractivo, un clima atractivo, porque el talento, ahora mismo también la producción se está desplazando a otras zonas. Ahora mismo en nuestras oficinas y en nuestro entorno estamos gestionando sobre todo talento y luego una parte también de producción. Incluso comentaba Inma que hay empresas que están partiendo la parte representativa y donde tienen el talento y una parte que ya es un poco más de producción de zonas centrales a zonas periféricas. Entonces todo eso está reubicando tanto en la oficina, en el entorno inmediato, como en el entorno de la ciudad o en el entorno global, está reubicando cómo trabajamos y cómo nos relacionamos con el entorno inmediato y el amplio. Y todo eso está naciendo o renaciendo ahora. Estáis hablando mucho de concepto social, ¿no?, dentro de la parte de ESG, con lo cual está fenomenal porque nos estábamos quedando solamente con la I, ¿no?, con la E en español de medio ambiente. Y se nos había olvidado la parte fundamental ¿no?, de la parte social más allá de la propia persona, ¿no?, de la diversidad y de la inclusividad, ¿no?, en el concepto social.
sociedad, ¿no? Que es tan importante, ¿no? De sociabilidad. En el informe, además, también lo indica. Los inversores invierten en optimizar el rendimiento de sus edificios. La parte medioambiental yo creo que está asentada, de eso no cabe duda. Bueno, es un punto net cero, en fin, y todos los certificados, ¿no? LEED, BREEAM, a la WELL, que incluye a las personas, además, con lo cual ese concepto social ya se está incorporando dentro del certificado de los edificios y de los proyectos de las empresas. Hemos invertido esa parte social. ¿Cómo se está gestionando a nivel consultoría? Es decir, tenemos que saber qué es lo que queremos a nivel social, ¿no? ¿Se está en el proceso de consultoría previo al desarrollo de los proyectos? Los proyectos no estoy hablando de arquitectura, sino los proyectos, ¿no? Conceptualmente un proyecto de empresa, ¿no? De transformación. ¿Cómo se está teniendo en cuenta? Para plasmarlo luego en una realidad física, que es fundamental. Yo creo un poco al hilo de lo que estamos ahora mismo todavía sin consolidar dónde vamos a acabar. No se han hecho tantos edificios en los últimos años que ya tengan un paradigma distinto. Realmente lo que se han hecho es acondicionamientos o modificaciones en edificios que ya estaban. Habrá que ver cómo evoluciona esto, pero yo creo que el foco en las personas creo que será una tendencia, desde luego, de largo plazo. Yo además veo una ventaja en todo este cambio, que es que las empresas antes, cuando todo el mundo estábamos en la oficina y alguien teletrabajaba, más allá de los comerciales a los que se les mide por su venta, básicamente, quien teletrabajaba había que medirle. La productividad se medía muchas veces en el tiempo que estaban conectados a la red, o el tiempo que estaban haciendo algo concreto medido en términos de informáticos muchas veces. Ahora no, ahora tú trabajas en casa y ya lo de fichar es una cosa que ha quedado afortunadamente superada y empieza a medirse, quizás no en todos los sitios, cada uno será, pero en muchísimos ámbitos empiezas a medir a las personas por su talento, por su productividad, por su performance, que no sé nunca cómo traducirlo. Empiezas a valorar a las personas por lo que son, no por el tiempo que están sentadas delante del ordenador. Y creo que esto es una ventaja. Creo que esto da mucha más flexibilidad a quien es más eficiente, quien es más productivo, quien le apetece trabajar el sábado por la mañana o hacer sus 8 horas de diario. Creo que es una ventaja, sobre todo para la creatividad, para que se mida a las personas pues, de verdad por su eficiencia, no por el tiempo que están sentados en la silla. Ahí también hay un riesgo que vosotros tenéis que gestionar. Entonces, yo ahora, según lo estabas diciendo, estaba recordando que en una conversación muy graciosa que tuvimos cuando estábamos celebrando unos renders para un fit-out, en el cual había gente haciendo yoga, gente paseando, gente interactuando, y alguien en el estudio dijo, oye, ¿y no tendríamos que poner en el render a alguien trabajando? Entonces, ahí, claro, estamos en el péndulo en el que bueno, intentamos crear espacios muy acogedores, pero luego vosotros tenéis que gestionarlos y conseguir que ese espacio tenga la productividad y el tipo de uso que vosotros necesitáis, porque al final aquí lo que tenemos es una empresa que está poniendo todo su riesgo en un talento y en unas personas. Nosotros intentamos darles el entorno más adecuado, pero todo eso se tiene que equilibrar. Entonces, las nuevas formas de gestionar el trabajo incluyen no solo el soporte y cómo lo hacemos, sino cómo luego vosotros podéis darle uso a ese soporte o a esa base que os damos. La base de cualquier modelo, ¿no? de trabajo tiene que ser la confianza, ¿no? Y la flexibilidad tiene que ser mutua. O sea, de la misma manera que por parte de la empresa, bueno, pues se da fórmulas de flexibilidad, también el trabajador, ¿no? Pues tiene que responder y hay unos resultados que tienen que ser compartidos y objetivos que tienen que ser comunes. No es fácil, no hay una fórmula mágica para eso y precisamente los modelos híbridos buscan un equilibrio, ¿no? Para quedarse con lo mejor de los dos mundos, pero de nuevo el propósito tiene que ser compartido y todo el mundo tiene que entender el sentido de las cosas, ¿no?
Y para medir ese desempeño, ese performance, pues efectivamente, o sea, tiene que haber métodos, nos tenemos que apoyar en bueno, pues, políticas de recursos humanos, y el papel también de los líderes, ¿no? En las organizaciones es fundamental, ¿no? Se tienen que adaptar a esta nueva situación, ¿no? Que bueno, pues para muchos no venía siendo la forma, ¿no? de gestionar a sus equipos. Sí, depende, estáis hablando de conceptos de hubs deslocalizados. Bueno, yo creo que sí que es verdad que es una tendencia que además los gobiernos locales están intentando fomentar, ¿no? En Madrid hay algunos proyectos de desarrollo de nuevas áreas donde están con hubs que quieren incluir, ¿no? Hubs tecnológicos. Estás hablando de otro punto de las personas quieren teletrabajo, pero los lunes y los viernes solamente el 35% tiene movilidad. Los atascos han vuelto los jueves, yo lo puedo confirmar. Coge el coche los jueves. En fin, se ha trasladado el momento atasco, ¿no? No es, bueno, son muchísimos conceptos. Estamos hablando también de las personas, ¿no? Y de generar las nuevas reglas del juego. Yo no sé, trabajáis, y perdonad que no estaba dentro de las preguntas, pero es que se me está ocurriendo sobre la marcha. ¿Estáis trabajando conjuntamente empresas con propiedades, en este proceso inicial donde muchas veces nosotros tardamos un poquito más en entrar, ¿no? Porque esa fase previa de viabilidad, estudio de ubicación es en esta movilidad, en estos tránsitos, en cómo la referencia de las personas que están trabajando en una determinada empresa, cómo van a acceder y cómo van a comportarse, cómo son los procesos. ¿Trabajáis conjuntamente en estas fases previas? Yo entiendo que sí, o sea, nosotros, de vista de tenedores de oficinas, o sea, lo que queremos es crear edificios atractivos y para ello, pero al mismo tiempo tenemos unas limitaciones o sea, estamos sujetos a un modelo de negocio que tenemos que cumplir con unos presupuestos muy ajustados. Entonces, gracias a estos señores que nos ayudan con el Value Engineering, o sea, el Value Engineering es el pan nuestro de todos los días, porque evidentemente nosotros querríamos escribir la carta a los Reyes Magos y poner muchísimas terrazas, muchísimos balcones, o sea, absolutamente todo, ¿no? O sea, crear auténticos lobbies en los edificios, pero claro, tenemos un presupuesto que cumplir y entonces, bueno, estamos totalmente alineados desde el punto de vista de arquitectura, project management, sostenibilidad, para poder crear edificios que sean viables, o sea, que puedan servir la demanda, pero que entren dentro del modelo de negocios. Porque, y tiene que ser rentable. Tiene que ser rentable, es decir. Hay como dos escalas, ¿no? Una escala, lo que es el edificio, o sea, el edificio al final, pues los inversores, los promotores necesitan que sea rentable, necesitan que tenga un mantenimiento sostenible, necesitan que tenga una serie de sellos porque le da una categoría al edificio. Ahora cualquier edificio que no tenga un sello Librielmo, vuelo, todo, realmente no se considera un edificio bueno en el mercado, digamos, por muy bueno que sea, ¿no? Pero además necesitas tener ese certificado. Entonces, los propietarios necesitan que sus edificios funcionen así. Yo creo que estamos viendo todos, como dices, al CBD, dentro de la M30 y zonas por ahí. Y luego está lo que es fitting out y lo que son empresas. Las empresas cuando hacen un fitting out y las que se están ahora moviendo, nuestra experiencia es que hay un proceso inicial de consulta a sus empleados y de definición de los espacios que antes era necesito 18 despachos, 3 salas de reuniones y un pool de no sé cuánta gente. Y ahora mismo normalmente se hace un proceso previo de ver exactamente